A Chema se le ha olvidado una cuestión a la hora de presentar a la organización en Astorga, y es que además son un colectivo con la poquita vergüenza y la vehemencia para darle un poco de vida a una ciudad que era caldo de cultivo para absolutos charlatanes y populistas de derechas como Pablo Belluca. Ya va siendo hora de que la alternativa vaya por otro lugar y no por cuentachismes y engañabobos. A partir de ahí, estamos en Europa, estamos en unas elecciones europeas, tenemos que analizar, vamos a intentar ser lo más didácticos posibles a la hora de analizar en qué situación estamos. Por tanto, a mí me gusta entrar desde lo más general y luego intentar ir un poquito al detalle. Hombre, es complicado. Es complicado conseguir que la gente se acerque a votar el 25 de mayo. Consideramos que Europa está lejos, que las decisiones que así se toman están en Bruselas, un lugar frío, del norte, demasiado cerca de los vikingos. Entonces, la cuestión ahora mismo es saber un poquito cómo está organizada Europa. Es decir, el 25 de mayo vamos a elegir a 54 personas, 54 parlamentarios que representarán a España en una circunscripción única, con una ley electoral completamente distinta a la actual, es decir, en régimen de reparto proporcional de los votos, en eso sí que tendríamos que aprender, pero para elegir un Parlamento Europeo al que se le están dando más competencias, como por ejemplo la golosina que se está vendiendo ahora mismo, de la elección del presidente del Parlamento Europeo por parte del presidente de la Comisión, perdón, por parte del Parlamento, pero claro, seguimos teniendo un gravísimo problema. Es decir, el nudo gordiano de la debilidad democrática de Europa, de esa Europa de los mercaderes, viene precisamente de las competencias del Parlamento Europeo, que tiene capacidad de control, que tiene capacidad de decir no, pero muy poca capacidad para, al final, rechazar y tirar abajo las decisiones que toman, al fin y al cabo, las patas, las otras patas, el otro engranaje, la parte del engranaje de la estructura del Tratado de Lisboa, que al fin y al cabo son quienes deciden. Quienes deciden con una trampa, evidentemente. Yo creo que el gran valor que se tiene en el Parlamento Europeo es, primero, que se va a elegir al presidente de la Comisión. Segundo, también que se pueden ratificar a los comisarios europeos que presenten los Estados miembros, luego hablaré un poquito más de ello, pero sobre todo el Parlamento Europeo hay que hablar de sus tareas democráticas para intentar dar un vuelco a la situación. La primera tarea democrática que tiene el Parlamento Europeo es el bipartidismo. En España tenemos un bipartidismo imperfecto en el que el Partido Popular, Partido Socialista comparten políticas, se alternan y si es necesario tienen algún partido nacionalista que les pueda dar apoyos, o UPyD, que últimamente es parte del engranaje a la hora de aprobar las políticas antisociales y de recortes que estamos sufriendo. Algo parecido al PAN en Astorga, muy parecido al PAN en Astorga. Claro está, de ahí precisamente que en el momento en el que coinciden el 73% de las ocasiones en las votaciones en el Parlamento Europeo, se tenga que definir la situación que nos han generado de cara a las elecciones por el perfil de las personas que presentan como presidentes de la Comisión. El Partido Popular presenta a Jean-Claude Juncker, un luxemburgués, ex primer ministro. ¿Qué es Luxemburgo? Un paraíso fiscal. ¿Qué confianza nos puede dar una persona que defiende los intereses de un paraíso fiscal y que es lo que conoce? Eso es lo que presenta el Partido Popular. ¿Qué presenta el Partido Socialista? Lo ha definido anteriormente Chema. Un socialdemócrata coaligado con Merkel, pero que también como presidente del Parlamento Europeo no se ha cansado de alabar las maravillosas reformas que ha llevado a cabo Mariano Rajoy en España, desde la reforma laboral a la reforma de las pensiones. Por tanto, si analizamos esta cuestión y el reparto, también tenemos que analizar, evidentemente, quiénes mandan realmente en Europa. Las instituciones de Europa, bueno, para empezar, quiero hablar un poquito, antes de hablar de la Comisión, del Consejo de Europa. ¿Habéis oído hablar del Consejo de Europa? Sí. Sí, el Consejo de Europa son nuestros gobiernos y toman decisiones, evidentemente, y están por encima del Parlamento Europeo. Del mismo modo que la Comisión Europea son las que marcan los reglamentos que ponen fin al carbón, las directivas que al fin y al cabo acaban con los trenes de cercanías y los memorándums que ni siquiera pasan por el Parlamento Europeo y que nos imponen básicamente lo que les da la real gana. El problema que tenemos con la Comisión Europea es que sí, tal vez elijamos a la persona que más cobra o dé la cara en la Comisión Europea, que al fin y al cabo lo tienen ya más o menos trapicheado entre el Partido Socialista, Partido Popular y la otra tercera pata del bipartidismo imperfecto de Europa, que son los liberales, que son absolutamente los liberales y que probablemente, si no se ponen de acuerdo entre unos y otros, sean quien pongan al presidente de la Comisión actual. El problema está en que con esos perfiles, ¿qué presenta el Partido de la Izquierda Europea? ¿Qué presenta Izquierda Unida? ¿Qué presentan las 12 organizaciones de izquierda que vamos en la izquierda plural en España?
presentamos a un resistente, Alexis Tsipras, una persona rebelde. El otro día Cayolana nos explicaba que el Financial Times lo había definido como la persona más peligrosa de Europa. Pues a nosotros esperamos que nos genere un problema muy grave, porque esperamos que Alexis Tsipras tenga que elegir entre ser presidente de la Comisión Europea o presidente de Grecia en las próximas elecciones generales. Porque lo que nosotros tenemos que contraponer es precisamente las políticas de izquierdas construidas por la gente, porque un proyecto de izquierda se construye con la gente, frente a la situación de los mercaderes que se están imponiendo. Y ahí hay que definir muy bien también cómo se compone la Comisión Europea. ¿Cómo se eligen a los comisarios europeos? ¿Quién es el comisario europeo que representa al gobierno de España ahora mismo? El supercomisario europeo de la competencia. ¿Quién es? ¿Alguien lo conoce? ¿Habéis oído hablar de él? Yo, para mi desgracia, soy de la Leti de Bilbao al mismo tiempo, pero creo que eso no tiene nada que ver con las políticas que realiza. Es Joaquín Almunia. Joaquín Almunia fue elegido por un gobierno del Partido Socialista. ¿Alguien ha oído al Partido Popular quejarse de que el supercomisario elegido por el gobierno de España no esté realizando las políticas correctas? Porque además el comisario en representación de España es el adalid de las políticas de recorte y antisociales en Europa. Bien, ahora mismo se estaba hablando, y además con una ligereza terrible, repugnante, yo diría yo, democráticamente, de que el sustituto de Joaquín Almunia iba a ser un representante del Partido Popular porque les toca. Ahora mismo está gobernando el PP en España. ¿Sabéis quién estaba sonando y quién iba a ser elegido como supercomisario económico y de la competencia? ¿Os suena un tal Arias Cañete? Es más, estos días, después de la salida de Patas de Banco, en la que se ha quitado el disfraz de machismo Arias Cañete, el Partido Popular se está quejando amargamente de que igual el PSOE no cumple ese pacto no escrito de respetar al candidato que pone el gobierno central español como comisario europeo. Y es que además no tienen nada que ocultar. La desvergüenza llega a tal nivel que Arias Cañete ya estaba colocado, el pacto estaba cerrado y precisamente por la situación que se ha generado durante la campaña, el Partido Popular no ha tenido ni siquiera la desvergüenza de desmentirlo. Es más, se está quejando de que el PSOE igual hasta vota que no a ese comisario europeo. Si tenemos que definir estas situaciones y cómo se reparte el pastel, evidentemente la tara democrática que hay en Europa es grave, es muy grave. La siguiente pata en Europa es el Banco Central Europeo, sin ningún control democrático. Impone las políticas financieras, desarma el modelo bancario. ¿O de dónde pensáis que ha caído el desmantelamiento de Caja España? Caja España se ha convertido en una parte muy pequeña de un banco andaluz presidido por un imputado por los jefes de Andalucía. Esa es la definición ahora mismo de lo que ocurre en Europa y la estructuración bancaria que estamos sufriendo en esta provincia. Como veis, voy de lo general, intento concretar en lo posible. Bien, cuando estamos definiendo entonces cuáles son las instituciones europeas, a grosso modo, muy grosso modo, tendremos que hablar después de qué es la troika. Troika significa tres. Y creo que es tres en griego. Tiene mucho que ver con el griego. Nuestro referente ahora mismo es Grecia. Vamos a intentar desmantelar también de un modo griego esa misma troika. La troika es el Fondo Monetario Internacional, que ha acabado con países y con sociedades enteras. Probablemente el nido de ladrones más grande a nivel internacional en los últimos años. Es la Comisión Europea, y definamos muy bien por qué es la Comisión Europea, porque la Comisión Europea, los comisarios que después nos imponen estas políticas de recortes, están impuestos o elegidos por nuestros propios gobiernos. Definamos muy bien lo que vamos a elegir el 25 de mayo, porque si damos un vuelco en el Parlamento Europeo, porque si combatimos a los mismos comisarios desde el Parlamento Europeo que nos imponen, estamos combatiendo a nuestro propio gobierno. Si damos un vuelco en Europa, estamos dando un vuelco en España. Y si cambiamos Europa, cambiamos el gobierno. Y si cambiamos el gobierno, cambiamos al comisario europeo, que al final nos va a robar, como está ocurriendo ahora mismo, desde la Comisión Europea. Y la tercera pata es el Banco Central Europeo. Los planes de ajuste que vienen del Fondo Monetario Internacional, con la pata política verdaderamente de tomar las decisiones, que es la Comisión, tan reivindicada por Elena Valenciano desde el Partido Socialista, y el Banco Central Europeo, que actúa como un pirata sin el más mínimo control. Pero evidentemente todas estas políticas de recorte vienen para reducir la deuda pública. Chema dio una pincelada muy interesante antes. En el año 2008, además en otras charlas y en otros actos políticos y actos públicos que estamos haciendo con la provincia, hemos estado analizando precisamente esta cuestión. En el año 2008
La deuda de España era aproximadamente el 40% del Producto Interior Bruto. De ellos, el 80% era deuda privada. Era deuda privada por la especulación inmobiliaria por parte de los bancos, que habían dado préstamos en su momento tanto a personas particulares, y ahí después los desahucios y la política de desahucios, y también a las empresas constructoras que estaban quedándose con la obra pública, y también daban los préstamos a las personas que compraban sus viviendas. Muy bien, todas estas políticas de recortes en contra de la deuda pública para bajar los presupuestos, etc., ha provocado que el año que viene la deuda en España pase del 40% en 2008 al 101% en 2015. Algo falla aquí. ¿Cómo se ha generado esa deuda? Cuando hablamos de generar la deuda, hablo de solo algunas de las partes más importantes de la generación de esa deuda. Primero, el Banco Central Europeo, dentro de sus propios estatutos y de su propio reglamento, tiene taxativamente prohibido dar préstamos directos a cualquier institución pública, a cualquier Estado. Ahora mismo está dando los préstamos al 0,25%. En su momento, y hasta hace poco tiempo, hasta hace unos meses, era al 0,50%, al 0,25%. Estos préstamos al 0,25% se lo dan los bancos, y los bancos nos dan el préstamo a los Estados y a los particulares al 5, al 6, al 7, dependiendo de las negociaciones. Bien, eso es deuda pública. Segundo, el rescate bancario. En su momento se anunció que el rescate bancario no superaría más allá de los 40.000 millones y que no nos costaría nada. Hasta esta fecha, y según los cálculos que se están realizando, llevan por los 107.000 millones de euros avalados de forma pública y que se tienen que pagar con los impuestos de todos y todas los que estamos aquí. Eso también es deuda pública. Tercero, los planes de ajuste que se están imponiendo a las entidades locales y a las comunidades autónomas. Yo vengo de León. León, la deuda aproximada que tiene León son 400 millones de euros, de los cuales 183 los tiene en base al plan de ajuste. Los tienen que pagar en los próximos 20 años al 5,75%. Eso es deuda pública. Y también, dentro de la estructuración bancaria, cuando se ha regalado todo ese dinero a los bancos a botín compañía, precisamente para acabar también con las cajas, se ha creado el banco malo, el Sareb, donde toda la morralla que no podían los bancos colocar en el mercado, tanto de locales comerciales que podían generar empleo, como viviendas que han quedado y que no se han podido vender, pasan al patrimonio del Estado, entre comillas, dentro de la nacionalización, y eso también genera deuda pública a la hora de la venta por debajo de su valor de mercado. Ni siquiera aparecen como un plan de vivienda en alquiler a bajo precio o social para evitar los desahucios, ni siquiera eso. Claro, todo esto deviene en la última pata que hemos podido analizar, de otras muchas, porque estos solo son ejemplos, que también genera deuda pública, y es la generación de negocio. Cuando estamos hablando de la Europa de los mercaderes, estamos hablando de privatizaciones. De ahí la directiva Bolkestein, los planes de ajuste, los 1.086 millones de euros también de los planes de ajuste que tiene la Junta de Castilla y León, devienen después en un control férreo de los bancos que participan en las mismas empresas que después nos gestionan el agua, nos gestionan la basura y acaban imponiendo las políticas a todos los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el gobierno central. Evidentemente, a partir de ahí es donde nosotros exigimos una auditoría de toda la deuda y hablamos de deuda ilegítima. Deuda ilegítima es toda aquella que se genera por cualquier motivo que no sea el bienestar ciudadano. ¿Pensáis que la deuda generada para enriquecer a botín es deuda legítima? Nosotros pensamos que no. Y toda deuda ilegítima no tiene por qué pagarse. Hay jurisprudencia en países en las que se han negado a pagar la deuda por estos motivos y al final el Fondo Monetario Internacional en su momento tuvo que tragar. La cuestión es, un país como España, tan importante, con más de 50 millones de habitantes, si nos negamos a pagar la deuda, ¿pensáis que nos van a echar del euro? ¿Que se van a tomar medidas o que se van a venir a negociar y a cambiar el ritmo de las políticas que se están realizando ahora mismo? Nosotros pensamos que un país tan importante como España, si se planta, puede conseguir el objetivo. Pero eso no está ocurriendo, porque nuestro gobierno está colaborando en el latrocinio, en el robo sistemático del patrimonio público de nuestros bolsillos para dárselo a una banda de ladrones que al fin y al cabo son quienes están controlando la Unión Europea. Por ese déficit democrático,
por esos valores del robo, del capitalismo clásico, al fin y al cabo, que ahora se ha convertido en financiero. Izquierda Unida está promoviendo un proceso constituyente, un proceso de convertir los 750 eurodiputados y eurodiputadas que serán elegidos el 25 de mayo en una asamblea constituyente que redacte una constitución europea que después pase por la gente y que podamos redactar y aprobar todos y todas las personas de los 28 países que ahora mismo forman la Unión Europea. Más política, más sociedad, más democracia. Eso es lo que estamos defendiendo en contraposición a esta situación que al fin y al cabo para lo único que está sirviendo es para desmantelar el estado del medio estar, que nunca hemos llegado a ser estado del bienestar, que hemos disfrutado o medio disfrutado en España y en el resto de Europa. Claro, cuando estamos analizando estas situaciones, tenemos que hablar también de las consecuencias. Es decir, no solo es deuda pública, no solo es el latrocinio, no solo es la defensa de los bancos. Y yo lo siento mucho porque me lo habéis escuchado muchísimas veces. Saco el papelito de nuevo. Os está llegando la propaganda a casa, ¿no? El mailing electoral de las diferentes opciones políticas y candidaturas. Hay 40 y algunas te mandan la papeleta a casa. ¿Lo estáis recibiendo estos días? 41. 41, bien. ¿Lo estáis recibiendo estos días? ¿Habéis recibido el del Partido Popular? Venía sin dinero sobre. Venía sin dinero, sí. Bueno, ¿y habéis hecho el esfuerzo de abrirlo y de leer la propaganda electoral que manda el Partido Popular a vuestras casas? ¿Lo habéis hecho? ¿Lo habéis intentado? Yo no lo tengo. Bueno, algunos somos un poco masoquistas y lo hacemos. Y entonces, Mariano Rajoy, que es un tío enrollado muy majo, me ha escrito una carta con mi nombre, Santiago Ordóñez González, para pedirme el voto, y además me llama amigo. Y es buenísimo, es decir, la entradilla de la carta que nos dedica Mariano Rajoy es estupenda, porque me encanta leerla. Es decir, antes de nada quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte personalmente, todos los esfuerzos que estás realizando. En estos 2 años hemos adoptado medidas difíciles, pero siempre tratando de ser justos y equitativos. Y hoy puedo afirmar que España va en la buena dirección. Queda mucho, lo sé, pero el crecimiento económico y la creación de empleo neto que hoy son una realidad serán la base sobre la que incrementar el bienestar para todos los ciudadanos en los próximos meses. Vamos a ver, lo primero, ¿alguien nos ha preguntado si queríamos hacer el esfuerzo? Y segundo, ¿esto es la realidad que vivimos todos los días? No es una pregunta retórica, esta es la realidad. Porque la realidad, que yo sepa, son 6 millones de parados. Y lo que últimamente me está saliendo, el 30, 30, 30, 30, 30, es decir, 6 millones de parados, el 30% sin ningún tipo de subsidio, el 30% de pobreza en el umbral de la pobreza de la ciudadanía ahora mismo, 30% de pobreza infantil que no pueden comer todos los días, y 30% de personas con trabajo que están también en el umbral de la pobreza porque ya ni trabajando consigues comer todos los días. Esa es la realidad en España, por lo menos lo que vivimos algunos y algunas que estamos pateando la calle en León, y estoy seguro que la organización de Astorga lo ve todos los días. Bien, esto, al igual que la negativa a aceptar la crisis, es lo que el Partido Socialista hizo en su momento y la milonga que nos está contando el Partido Popular de la recuperación macroeconómica, que al fin y al cabo es lo que estábamos definiendo anteriormente. Eso nos ha obligado a Izquierda Unida a tener que hablar de un plan de choque contra la pobreza en Europa. Porque ya, aparte de lo que estábamos definiendo anteriormente, personalmente, la pobreza energética es el primer paso a la hambruna. Y si ya hay niños que empiezan a pasar un poco de hambre o a no tener una dieta equilibrada, como dice la ministra, podemos empezar a llevarnos un susto muy grande dentro de poco. Claro está, ese plan contra la pobreza debe tener unas bases. Entonces, después hablarán también de esta cuestión, pero uno de los puntos fundamentales, y dentro de poco tendréis la oportunidad de apoyar o no apoyar y firmar una iniciativa legislativa popular en esa línea, es crear una renta básica ciudadana, que básicamente es que todas las personas por haber nacido tengan los recursos suficientes como derecho ciudadano, es decir, para comer todos los días. No definimos si deben ser 400 euros, si deben ser 600, pero sí es verdad que el problema ya de subsistencia es muy grave y no se limita solo a los desahucios, a los 2 desahucios al día que sufre la provincia de León. Va muchísimo más allá. La segunda parte, el salario mínimo interprofesional, que a base de estar
todas las semanas compartiendo mesas con Fana y con Eloína, conseguimos al final definir con pelos y señales que son 647,34 €. La cuestión está muy clara porque la defensa que estamos haciendo es que el salario mínimo en España, que es la base sobre la que se cotiza todo el modelo social y todos los subsidios y todos los ingresos sociales, incluidas el modelo de pensiones, sea el 60% del salario medio. Del salario medio. Y aquí un pequeño paréntesis. El salario medio en España dicen que son 1.800 €. La cuestión es, ¿alguien está cobrando mucho dinero para que la media sea 1.800 €? En eso estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? ¿Os imagináis que el salario mínimo interprofesional en España, en vez de ser 647,34, fuese 1.100 €? ¿El vuelco al modelo social que se podría dar en este país? Eso es lo que estamos proponiendo en nuestro programa. Y segundo, si estamos hablando de reparto de la riqueza, en este caso acumulación por parte del capital, el reparto de la riqueza debe estar ligado también al reparto del trabajo, sin reducción salarial. Hay que poner encima de la mesa esa reivindicación tradicional de la izquierda y sobre todo de la izquierda en España de bajar a 35 horas laborales en vez de los 40 actuales, que luego podemos definir un poquito más. Muy bien, estamos hablando de dar alternativas, hay que pagarlas. ¿Cómo se paga? Con una fiscalidad, armonizar la fiscalidad europea, dar capacidad recaudatoria a Europa, desde la perspectiva de impuestos directos hacia arriba, el impuesto sobre la renta. Ahora mismo en el impuesto sobre la renta se recauda en un 70% sobre los hombros de asalariados y pequeños empresarios, autónomos básicamente, el 70%. Que en la definición de los ingresos del Estado ya sube al 80%. ¿Por qué? Porque los modelos de la derecha incrementan el IVA, que es el consumo que pagamos todos. Es decir, cuando te comes una fabada en un restaurante determinado, cuesta exactamente y pagas el mismo IVA, seas un millonario que cobra 1.000.000 € o seas una persona que cobra 500 €. Ahí es donde está la definición correcta de la justicia a la hora de la recaudación. Que pague más quien más tiene. Porque además los millonarios tienen un elemento para evitar al fisco, no solo las amnistías fiscales del gobierno, que se llaman las SICAP. Las SICAP, que se supone que son modelos para invertir, son sociedades de inversión, pero que al final son despeñaderos que provocan que tan solo se pague el 2% de impuestos para los grandes capitales. Ahí es donde hay que entrar. ¿Hay dinero o no hay dinero? Segundo, la tasa Tobin, que se habla mucho y siempre se retasa. La tasa Tobin no es más que preparar un impuesto que tase las transacciones financieras. Es decir, ahora mismo si tú vendes una vaca en Estados Unidos tienes que pagar impuestos. Bueno, igual dentro de poco no, con el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Más bien ellos te venderán la vaca a ti. Pero si tú compras acciones en Nueva York desde Londres, no pagas impuestos de ningún tipo. Solo definir un 0,005, que tampoco es mucho, de todas las transacciones financieras que van en Europa, los últimos datos que pude leer permitirían a una hacienda europea recaudar 250.000 millones de euros anuales aproximadamente. ¿Hay dinero o no hay dinero para tener un modelo social? Un modelo social alternativo, no un modelo social en el sentido clásico socialdemócrata frente al modelo del socialismo real en el que estamos todos acallados, pero no damos el tirón definitivo como clase obrera democrático, porque nosotros estamos construyendo el socialismo del siglo XXI, no estamos intentando volver al pasado, al estado del bienestar. Claro está, todo ese dinero para construir debe ir encaminado, y en esto yo me estoy centrando mucho en la creación de empleo. Desde una perspectiva, ¿sabéis qué porcentaje del Producto Interior Bruto de los 28 países de la Unión Europea es el presupuesto de la propia Unión Europea? ¿A cuánto asciende? Bueno, el presupuesto actual de la Unión Europea está calculado en el 0,69% del Producto Interior Bruto de Europa. ¿Pensáis que Europa tiene algún peso político teniendo ese porcentaje de presupuesto? Cuando la izquierda plural, el Partido de la Izquierda Europea, estamos proponiendo que el 3% del Producto Interior Bruto de toda Europa vaya directamente a generación de industria y empleo. Solo con esa inversión, dando posibilidades no solo en la inversión pública, sino también en la inversión privada, se podrían generar 11 millones de empleos en la Unión Europea. Y aquí vamos a dar un dato importante.
¿Qué porcentaje del empleo que se destruye en Europa corresponde a España? Pues os lo voy a decir, el 40%. Si estas estadísticas son ciertas, si generas 11 millones de empleos, ¿cuánto es el 40% de 11 millones? Que son bastantes millones. Y estamos en 6 millones de parados. No llegaríamos a completar los 6 millones, pero nos acercaríamos un poquito. Y estaríamos en el buen camino. Porque al fin y al cabo, y ya me voy a la provincia de León, estamos hablando de expulsar a la gente. Bueno, ¿cuántas personas se fueron de la provincia de León solo en 2012? Porque no encontraban trabajo. No estoy hablando de alguien que se vaya a estudiar o que se vaya a Torremolinos porque le apetece vivir en Torremolinos. Personas que se han ido porque no podían comer en la provincia de León. En 2012. 6.205. Solo 6.205. Y digo solo porque en 2013, que no tenemos las estadísticas todavía, me pongo a temblar de lo que puede ver. Espérate el 14. Por eso. Y el 14 más. La cuestión ahora mismo es que probablemente el segundo municipio de esta provincia, y el segundo municipio de esta provincia tiene 53.000, 55.000 habitantes ahora mismo, puede ser los leoneses y las leonesas exiliados, no solo en el extranjero, sino también en cualquier lugar del mundo, menos en esta provincia de liquidación donde no hay ningún tipo de perspectiva electoral. Crear un ente público europeo de planificación y de gestión que gestione y acabe con las eléctricas desde la producción energética hasta su transporte. Y desde ahí también la planificación industrial y de desarrollo económico. A partir de ahí empezamos a construir y acabamos con uno de los principales lobbies que imponen sus políticas al gobierno español y al gobierno de Europa, que son las eléctricas, todas empresas privatizadas, todas marcan las políticas del gobierno y uno de los grandes pilares de los intereses de esas eléctricas es precisamente acabar con el carbón nacional. Estamos hablando de la educación, estamos hablando de conseguir que el 7% del Producto Interior Bruto en Europa vaya directamente a educación pública. Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de dependencia, y aquí me paro un segundito. Los modelos de ordenación del territorio que vienen de Europa ya se están aplicando en Castilla y León. Y el modelo de ordenación del territorio que defiende la Junta de Castilla y León lo que hace es cuartear esta provincia y cuartear la comunidad autónoma para hacer estudios de mercado sobre un análisis muy concreto. Aquellos servicios públicos esenciales que den beneficios, los privatizamos. Aquellos servicios públicos que son deficitarios, los cerramos. Y al final lo que estamos es expulsando a la gente de las zonas rurales, que antes estaban de paso, iban de paso por León, ahora ya ni eso. Exiliados absolutamente de esta provincia. Evidentemente, y aquí también tenemos que hablar de otra cuestión, porque un servicio público también es el tren. Es reabrir el tren Vía de la Plata, aunque sea como zona verde, es acabar con los recortes en el tráfico del tren convencional y es también empezar a planificar bien los transportes terrestres. Porque al final el monopolio de ALSA es el que se está imponiendo frente al uso del tren convencional mediante la Directiva Europea de Liberalización del Sistema Ferroviario, que se ha aplicado en una ley también de liberalización del sistema ferroviario, que fue la última ley que redactó Zapatero, que nunca ahora no me he olvidado de su nombre, y la primera ley que aprobó Mariano Rajoy. Tanto monta cantos y sabe como Fernando. Bien, si estamos definiendo la política de vivienda, estamos definiendo de servicios públicos, ¿qué modelo de desarrollo podemos defender? Cuando estamos hablando de modelos de desarrollo, estamos hablando de inversiones directas, como hemos definido anteriormente, con el 3% del PIB, pero estamos también intentando aprovechar las potencialidades de cada territorio. Y aquí, en Astorga, es muy importante la cultura, la Vía de la Plata tradicional, el patrimonio, y no solo el patrimonio eclesiástico, porque nosotros consideramos también un patrimonio importantísimo toda la cultura cisastura alrededor del Monte Teleno, que no se aprovecha como reclamo turístico y cultural, independientemente, o el medio ambiente, y aquí entramos, también hablamos del Teleno. Chema, ¿cuento aquella alternativa estrambótica que intentamos construir en 2008 o no? Sí. No, Sí. Sí, no, porque se nos ocurrió en 2008, estrambótica, se nos ocurrió en 2008, precisamente en un acto de unas generales de Izquierda Unida,
Estaba Pablo Pelluca por ahí detrás, en la segunda fila, y nos empezó a acusar de que queríamos acabar con el campo de tiro del Sereno y que eso era una catástrofe económica para Astorga. Y nosotros dijimos, ¿y por qué no generar un polo industrial en Astorga alrededor de simuladores de alta tecnología que suplanten el tiro real? Porque al fin y al cabo el campo de tiro del Sereno lo que está utilizando es armamento caducado, munición caducada, pero que lo único que hace es estallar. Lo que están es tirando basura. Es tirando basura. A partir de un modelo de simuladores de alta tecnología podemos generar una industria tecnológica de I+D+I coordinada con el INTECO en León o con la CIUDEN en un momento dado de investigación. Claro está, esto lo tenemos en pañales, lo podríamos desarrollar y Izquierda Unida ahora mismo no tiene la capacidad política para conseguir la influencia necesaria para llevarlo a cabo. Pero es una idea y es una posibilidad. Estamos hablando de industria agroalimentaria. Y cuando hablamos de industria agroalimentaria estamos hablando de productos de calidad en métodos tradicionales, intentando que sean también abasteciendo mercados de cercanía y sobre las premisas de que hay que darle un hueco a la PAC. Entonces, a mí me gusta reivindicar el papel de Bill Meyer y de los compañeros y las compañeras que estuvieron negociando la PAC en nuestro nombre en el Parlamento Europeo. Primero, porque como hay que rescatar a los bancos, la PAC se redució un 15%. En segundo lugar, porque ¿cómo diría? Vamos a explicarlo de una manera, porque además yo soy urbanista, no soy una persona del campo y a mí me lo han tenido que explicar previamente. A la hora de la modulación de las ayudas, el primer borrador de la PAC estimaba que 300.000 euros a cada persona propietaria del campo era suficiente y que a partir de ahí no ganasen más dinero. Izquierda Unida consideró que 300.000 euros es mucho dinero y lo redujimos a 150. Partido Popular y el Partido Socialista en Europa consideraron que ese límite no debía existir y que además los países debían repartir las ayudas y el dinero que le tocaba de la PAC a su libre albedrío. Y ahí entramos en Arias Cañete. Arias Cañete es un latifundista agrícola y evidentemente él quería seguir ingresando 1 millón de euros, 2 millones de euros y sus amigos también. Como define un buen amigo veterinario mío, los amigos de Cañete salen ganando entre ellos una gran agricultura contra la duquesa. Finalmente, entre los 3 pilares que existen de la PAC, Izquierda Unida y el Sindicato de Comisiones Obreras, nos sugirió en su momento que trabajásemos sobre esta cuestión, propuso que hubiese un cuarto pilar, la PAC, y que ese pilar fuese la creación y la generación de empleo. De nuevo, Partido Popular y Partido Socialista consideraron que generar empleo en las políticas agrarias común era una tontería y nos rechazaron la idea. Del mismo modo que el desarrollo rural y el medio ambiente están prácticamente en segundo plano dentro de la PAC ahora mismo. Por eso defendemos un modelo completamente distinto. Aprovechar otras potencialidades, por ejemplo, en la universidad, para que los estudios de mercado que hace la Junta de Castilla y León para privatizar servicios se conviertan en estudios de mercado para ver qué inversiones en creación de empleo se pueden realizar. Del mismo modo que también vienen las políticas de residuos desde Europa. Todo el mundo sabe la polémica que tenemos alrededor del CTR, la denuncia que hemos presentado en el fiscal, pero tan solo un dato importante de Europa también. El único centro de tratamiento de residuos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a la que la Junta de Castilla y León le negó toda la financiación, el 100% que tenía derecho de la financiación con fondos europeos, fue la provincia de León. Y eso ha generado una deuda a mayores que estamos pagando con esa tasa absolutamente ilegal que nos pasan como recibo todos los años. Esos famosos 38 euros, en parte lo estamos pagando porque la Junta de Castilla y León consideró que los fondos europeos que iban a la construcción del CTR que tenemos al lado de San Justo de la Vega debe ir a cualquier cosa menos ahí. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, aparte de otras irregularidades alrededor, que creo que Brian hablará de ello posteriormente después del acto, o por lo menos nos lo comentará. Como me estoy alargando mucho, a mí me gusta terminar con una cuestión que es importante. Izquierda Unida, aparte de elaborar el programa conjuntamente con los compañeros de Asturias sobre el carbón, insistimos mucho también en la defensa de las entidades locales menores, en las juntas vecinales y en la autonomía local. Hay una carta local del Consejo de Europa que defiende la autonomía local. El Consejo de Europa son nuestros gobiernos. Nos están incumpliendo de cabo a rabo la propia legislación de reforma de la administración local que nos está imponiendo el gobierno. Bien, desde Izquierda Unida, desde la Izquierda Plural y desde el Partido de la Izquierda Europea estamos defendiendo una carta europea de poderes locales, entre ellos defendiendo nuestras juntas vecinales. Entonces, muchísimas gracias, perdonad por el tostón que os he dado y por, creo que Zana te toca a ti, ¿no? ¿Verdad? Pues eres bienvenido a la tribuna.